La mañana en que todo comenzó, María estaba preparando el desayuno en la pequeña casa de adobe de Guanajuato, cuando escuchó la voz inusual de su hijo Javier. Con apenas 6 años, el pequeño nunca había sido de hablar mucho, pero aquel día sus palabras sonaban diferentes, cargadas de una extraña madurez que no correspondía con su edad. Los rayos del sol matutino atravesaban las ventanas del comedor, iluminando la escena con una luminosidad que parecería casi ordinaria, si no fuera por lo que estaba a punto de suceder. «Mamá, yo ya morí antes», dijo mientras comía su cereal con la naturalidad de quien comenta el clima. María dejó caer la taza de café. No fue un accidente dramático, sino el tipo de gesto que refleja el verdadero impacto de lo inesperado. Se giró lentamente hacia su hijo, quien continuaba mirando fijamente su plato, concentrado en su desayuno, sin parecer ni remotamente consciente de lo que acababa de decir o del efecto que sus palabras acababan de provocar en su madre. «¿Qué dijiste, mi amor?», preguntó María, acercándose lentamente a la mesa, sus manos temblando ligeramente. «Que ya morí, hace mucho tiempo. Antes de venir aquí contigo», respondió Javier con una certeza inquietante que heló la sangre de su madre. No había vacilación en su voz, ni la típica incertidumbre de un niño inventando historias. Sonaba como alguien recordando un hecho establecido. Durante los siguientes días, María observó a su hijo con una mezcla desconcertante de preocupación maternal y curiosidad científica. Era una fantasía infantil, un juego imaginativo típico de su edad, pero cuando Javier comenzó a relatar detalles específicos, cada vez más precisos, toda duda racional se disipó completamente de la mente de su madre. El niño hablaba de un accidente de tren, ocurrido hace aproximadamente 70 años. Describía con vívida claridad el olor de la madera quemada, el sonido penetrante de los gritos humanos, la sensación del fuego abrasador consumiendo su piel. Sus descripciones eran tan intensas, tan cargadas de emoción genuina y detalles técnicos específicos, que María sintió con certeza que su hijo no estaba inventando una historia infantil, sino reviviendo un trauma visceral de una experiencia anterior. Lo más inquietante y revelador era la consistencia y precisión de los recuerdos de Javier. Mencionaba nombres específicos de estaciones de tren que su madre, intrigada, verificó posteriormente en libros de historia municipal y registros ferroviarios. Hablaba detalladamente de un uniforme de conductor, describía el diseño y la arquitectura del tren con precisiones técnicas que un niño de 6 años simplemente no podría haber adquirido de forma convencional. Incluso mencionaba una cicatriz profunda en su cuerpo anterior, específicamente en la costilla izquierda, en el mismo lugar exacto donde Javier había nacido, con una marca de nacimiento de forma irregular y pronunciada que los doctores nunca habían podido explicar satisfactoriamente. María, una mujer práctica pero abierta de mente, comenzó a llevar un diario detallado. Cada vez que Javier recordaba algo nuevo, ella lo anotaba meticulosamente con la fecha y hora, como si estuviera documentando prueba de un fenómeno extraordinario. El patrón que emergía era consistente y peculiar. El niño no parecía traumatizado mientras hablaba de los detalles de su muerte, sino más bien reflexivo y distante, como si estuviera contando una historia que había sucedido a otra persona, aunque claramente la recordaba como propia, como una experiencia personal vivida. En algunas ocasiones, cuando un ruido fuerte sorprendía a Javier o cuando veía un tren real en la distancia, sus reacciones eran extremas y desproporcionadas. Pánico puro, temblores incontrolables, dificultad severa para respirar, sudoración excesiva. Era como si su cuerpo guardara la memoria somática del trauma, mientras que su mente consciente apenas comprendía la fuente de esa reacción visceral. Los psicólogos llamarían a esto memoria corporal.
Pero María lo veía como evidencia de algo mucho más profundo. Una noche, cuando María finalmente se atrevió a preguntarle a Javier por qué creía que había vuelto a la vida, por qué había sido enviado de vuelta, el niño respondió con una candidez que resultaba simultáneamente desarmante e inquietante. Porque tenía que aprender algo importante. La abuela me lo explicó. Me dijo que tenía que aprender. ¿Qué abuela, cariño? La abuela María falleció antes de que nacieras. ¿Nunca llegaste a conocerla?, preguntó María, su voz temblando. No, mamá, otra abuela, la que estaba en la luz. Ella brilla mucho. Me dijo que tenía que venir aquí contigo para entender el amor, porque en la otra vida solo entendía mi trabajo, solo trabajaba, no tenía tiempo para amar. Estas respuestas, estos recuerdos, no eran simples imaginaciones típicas de un niño. Eran específicos, coherentes en su narrativa y frecuentemente contradictorios con lo que cualquier persona en su familia o en su escuela le habría podido enseñar. Javier hablaba ocasionalmente de tecnologías y máquinas que no existían durante su supuesta vida anterior en 1951, lo cual descartaba teorías simples de haber escuchado historias por casualidad o de haber leído algo sin que María lo notara. Parecía, en cambio, que el niño estaba describiendo recuerdos genuinos de una existencia pasada que trascendía toda explicación racional o convencional. Fue entonces cuando María tomó la decisión que cambiaría el curso de esta historia. Contactó a un investigador de renombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Carlos Méndez, quien se especializa en casos de presuntas vidas anteriores en niños, un campo que muchos académicos consideraban pseudociencia, pero que el doctor Méndez había tratado con rigor científico durante 3 décadas. Lo que comenzaría como una investigación académica se convertiría en un viaje que desafiaría todo lo que la ciencia creía entender sobre la memoria, el tiempo, la conciencia y la naturaleza fundamental del ser humano. El doctor Carlos Méndez llegó a la casa de María en una tarde nublada de septiembre, cargando una pequeña grabadora digital de última generación, un cuaderno grueso lleno de notas de casos anteriores y una carpeta de documentos históricos. Con 30 años de experiencia investigando casos similares en toda América Latina, México, Guatemala y Perú, Méndez había desarrollado un método riguroso y sistemático para distinguir entre la fantasía infantil pura, la información adquirida inconscientemente a través de medios convencionales y lo que él denominaba con cautela académica memoria transmaterial. Recuerdos y detalles específicos que simplemente no podían ser explicados por medios convencionales o teorías psicológicas estándares. Su primera sesión con Javier fue deliberadamente corta, apenas 20 minutos de conversación. Méndez sabía por experiencia que no podía abrumar al niño con preguntas intensivas. En su lugar, prefería simplemente escuchar, permitiendo que Javier hablara con libertad. Lo que el niño contó durante esa sesión fue grabado íntegramente y posteriormente transcrito con cuidado para análisis posterior. El pequeño hablaba de lugares específicos con precisión. Una estación llamada San Luis Potosí Sur, una fecha que recordaba de manera vaga como el tiempo de la lluvia en 1951, y un nombre que se repetía constantemente, casi como un mantra: Don Héctor. Don Héctor era el jefe del tren, explicaba Javier mientras dibujaba con crayones la forma de una locomotora negra, sus líneas siendo cada vez más firmes a medida que hablaba. Él gritaba mucho, pero era buena persona, señor. Me daba de comer cuando viajaba. Tenía una familia en San Luis. Él quería mucho a su familia, pero nunca tenía tiempo. Lo extraordinario y científicamente inexplicable fue lo que sucedió después. El doctor Méndez dedicó 6 meses de investigación exhaustiva.
Consultó archivos raramente accesibles de ferrocarriles mexicanos, periódicos antiguos microfilmados en bibliotecas nacionales y registros históricos detallados de accidentes ferroviarios. Lo que encontró fue absolutamente asombroso. En septiembre de 1951, efectivamente hubo un accidente ferroviario catastrófico en la línea San Luis Potosí-Aguascalientes. El accidente fue causado por un fallo mecánico crítico en el tren, específicamente en el sistema de frenos, resultando en la muerte de 16 personas en total. Uno de los empleados fallecidos en ese accidente fue un trabajador de ferrocarril cuyo nombre figura en los registros oficiales como Héctor Castillo, jefe de conducción, exactamente como lo había mencionado Javier. Pero la evidencia continuaba acumulándose. Méndez consiguió acceso a través de contactos especiales a una fotografía original del tren involucrado en el accidente, una locomotora modelo específico. Cuando Javier vio la fotografía por primera vez, su reacción fue instantánea, visceral y completamente inesperada. El niño palideció visiblemente, comenzó a temblar de forma descontrolada y pidió con urgencia salir del cuarto inmediatamente. Tomó casi una hora completa que María lo calmara lo suficiente para que pudiera hablar nuevamente de manera coherente. Cuando finalmente lo hizo, con su pequeña voz aún temblando, describió con exactitud sorprendente el interior de la cabina de conducción de esa locomotora específica. Describió dónde estaban colocados los distintos controles y palancas, detalles técnicos precisos sobre el sistema de vapor, la disposición exacta de los asientos. Era información que Javier, un niño de 6 años, simplemente no podría haber conocido de ninguna otra forma, ni por televisión, ni por libros, ni por cualquier medio accesible a él. El doctor Méndez, decidiendo profundizar aún más en este misterio, utilizó una técnica especializada de regresión guiada. Esta técnica fue aplicada, aunque con estricta supervisión psicológica y consentimiento formal de María, quien se mantuvo presente durante toda la sesión. Colocó a Javier en un estado de profunda relajación, casi meditativo. En este estado alterado de conciencia, el niño comenzó a relatar su muerte con detalles que hicieron que incluso el experimentado doctor Méndez, quien había investigado decenas de casos similares, sintiera escalofrío genuino descendiendo por su espina dorsal. Javier describía el momento exacto en que el tren descarriló con una precisión casi cinematográfica. El sonido específico de metal rasgándose y destrozándose. La sensación inmediata de levantarse de su asiento debido a la aceleración negativa. La sensación abrumadora de quedar atrapado entre metales retorcidos. El calor intenso del fuego consumiendo los vagones de madera. Pero lo más perturbador y significativo era la claridad cristalina con que Javier describía el momento de la muerte misma. Describía una sensación de levedad extrema, de desprendimiento gradual, y luego una luz blanca que se hacía cada vez más luminosa, cada vez más cálida, envolviendo su conciencia. «Vi a mi cuerpo desde arriba», relató Javier en voz baja y clara durante una de estas sesiones de regresión, sus ojos cerrados, pero sus descripciones siendo cada vez más detalladas. Estaba con otros hombres, todos veíamos hacia abajo, hacia el tren. Uno de ellos, don Héctor, lloraba mucho, decía que le había fallado a su familia, decía que fue su culpa. Yo intenté decirle que no era su culpa, que el tren estaba viejo, pero él no podía oírme. Ninguno de nosotros podía hablar con él. Cuando Javier fue traído de vuelta del estado de relajación profunda, no recordaba vívidamente todos los detalles específicos que había expresado, pero quedaba una sensación residual poderosa, como la de despertar de un sueño vívido y aterrador. Era precisamente como si hubiera accedido a un lugar liminal entre la memoria y la subconsciencia,
un espacio dimensional donde los límites entre una vida y la otra se volvían desconcertantemente difusos y permeables. La investigación de Méndez llevó a revelaciones aún más específicas e inquietantes. Descubrió a través de meticulosas búsquedas en archivos deteriorados el nombre completo y los detalles biografía de uno de los trabajadores fallecidos en el accidente. Juan Morales Rodríguez, machinist de 34 años, natural de Zacatecas, quien trabajaba en ese tren desde hacía 11 años. Según los registros civiles descubiertos, Morales había dejado una viuda, nombre de Dolores García, y 3 hijos pequeños, que en el momento del accidente tenían edades de 6, 8 y 12 años. Lo absolutamente extraordinario ocurrió cuando el doctor Méndez, en un esfuerzo final de verificación, visitó personalmente a los descendientes vivos de la familia Morales. Una de las hijas de Juan Morales, ahora una mujer de 78 años llamada Rosa Morales de Santibáñez, quedó literalmente sin aire cuando vio las fotografías de Javier que Méndez había traído. Según Rosa, su padre, Juan Morales, tenía una cicatriz muy particular en su brazo izquierdo, específicamente sobre su costilla izquierda. La cicatriz era el resultado de un accidente laboral años antes del accidente ferroviario. Rosa describió esta cicatriz detalladamente. Era aproximadamente de 8 centímetros de largo, con una forma irregular, con pequeñas líneas de sutura visible que nunca desaparecieron completamente. Rosa había guardado una fotografía antigua de su padre tomada durante un viaje a la playa, en la cual la cicatriz era claramente visible. Cuando comparó esta cicatriz de la fotografía histórica con la marca de nacimiento que Javier llevaba desde el nacimiento, la similitud fue absolutamente asombrosa. Era la misma forma, la misma ubicación, la misma longitud aproximada. Era, en palabras del doctor Méndez, demasiado preciso para ser coincidencia. Pero había un obstáculo que los investigadores no podían ignorar. María y su familia no tenían ninguna conexión conocida, ninguna línea genealógica descubierta con la familia Morales. Vivían en ciudades completamente diferentes, pertenecían a diferentes círculos sociales de diferentes épocas, y no había evidencia documental de que los dos families se hubieran conocido jamás, ni remotamente. ¿Cómo entonces podría existir una conexión tan precisa entre un trabajador ferroviario fallecido en 1951 y un niño nacido en 2018 en una ciudad completamente diferente, 70 años después? La pregunta se hizo aún más intrigante cuando el doctor Méndez, en un acto de minucia académica, descubrió algo en los registros civiles de nacimiento de Javier. La fecha exacta de su nacimiento en el certificado correspondía, de manera sospechosamente precisa, con exactamente 67 años, 9 meses y 17 días después de la muerte registrada de Juan Morales Rodríguez. Algunos investigadores reconocidos del fenómeno de la reencarnación, incluyendo el fallecido doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, han sugerido que existe un patrón temporal observable. El tiempo entre una muerte y un nuevo nacimiento tiende a ocurrir en intervalos específicos y mensurables, aunque la ciencia ortodoxa aún no tiene una explicación mecanicista para este fenómeno. 2 años después de que el doctor Méndez iniciara su investigación oficial, Javier ahora tenía 8 años y comenzaba a cursar el 3er grado de primaria. Sus recuerdos vívidos de la vida anterior habían comenzado a desvanecerse gradualmente, como es característico y observable en muchos de los niños que reportan este tipo de experiencias extraordinarias. Los detalles específicos se volvieron vagos. Las imágenes claras se transformaron en impresiones borrosas. Psicológicamente, el niño estaba desarrollándose normalmente en todos los aspectos mensurables, sin signos de trauma persistente o desorden emocional. De hecho,
Una sesión clínica con una psicóloga infantil especializada en trauma reveló que Javier había procesado sorprendentemente bien los recuerdos de su muerte anterior, quizás porque una parte profunda de su psique comprendía intuitivamente que esos recuerdos pertenecían a una vida diferente, en un cuerpo diferente, en una persona que ahora ya no era él. Sin embargo, los interrogantes fundamentales que el caso de Javier plantea permanecen sin respuesta satisfactoria, desafiando los fundamentos mismos de cómo la ciencia moderna entiende la conciencia, la memoria y la naturaleza esencial del ser humano. La primera pregunta que muchos neurocientíficos y filósofos de la mente se plantean es la más profunda. ¿Cómo se puede explicar la persistencia de la memoria después de la muerte del cerebro? Según todo lo que conocemos actualmente sobre neurociencia moderna, basado en décadas de investigación rigurosa, la memoria es fundamentalmente un producto del cerebro. Es codificada en las conexiones sinápticas entre neuronas, en los patrones de activación eléctrica, en la liberación de neurotransmisores químicos. Cuando el cerebro muere, cuando cesa toda actividad neuronal, la memoria debería desaparecer también, disolverse en el vacío de la no existencia. La conciencia, según el paradigma científico materialista que ha dominado la neurociencia durante el último siglo, es un epifenómeno del funcionamiento del cerebro. No puede existir sin el cerebro, así como una canción no puede existir sin un instrumento musical que la produzca, así como una película no puede proyectarse sin un proyector funcionando. Pero si esa premisa materialista es verdad en su totalidad, ¿cómo puede un niño de 6 años recordar eventos específicos, verificables y precisos que ocurrieron 70 años antes de que su cerebro actual fuera formado, incluso antes de que sus padres nacieran? Algunos neurocientíficos teóricos han propuesto especulaciones fascinantes, aunque altamente controvertidas. El neurocientífico y anestesiólogo británico Stuart Hameroff ha sugerido que la conciencia podría estar vinculada a fenómenos cuánticos ocurriendo en los microtúbulos de las células cerebrales, los esqueletos estructurales dentro de las neuronas. Esta teoría, conocida como reducción orquestada objetivo, sugiere que en teoría esto podría permitir alguna forma de transmisión de información que trascienda los límites del cerebro biológico individual. Otros investigadores han sugerido que la información podría estar codificada en campos morfogenéticos, en la estructura misma del espacio-tiempo o en dimensiones que aún no hemos aprendido a detectar o medir con nuestros instrumentos actuales. Estas son especulaciones audaces, ciertamente, pero la simple existencia de casos como el de Javier sugiere que quizás los límites de lo que es posible son significativamente más amplios de lo que la comunidad científica convencional ha estado dispuesta a reconocer. La segunda pregunta que emerge es quizás aún más profunda y perturbadora. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la identidad personal? Si Javier es realmente la reencarnación de Juan Morales, ¿qué significa eso exactamente para nuestra comprensión fundamental del concepto de self, del yo? ¿Es Juan Morales el mismo ser que Javier, solo encarnado en un cuerpo diferente, viviendo en un tiempo diferente, en circunstancias completamente diferentes? ¿O es Javier un ser completamente diferente que simplemente tiene acceso inexplicable a los recuerdos genéricos de Juan? La filosofía occidental llama a esto el famoso problema de la identidad personal a través del tiempo. Un problema que ha sido discutido académicamente en contextos completamente teóricos durante siglos, desde la antigüedad hasta la filosofía contemporánea. Los filósofos han propuesto diversas soluciones. Algunos argumentan que la identidad se basa en la continuidad de la conciencia, otros en la continuidad del cuerpo físico,
otros en factores psicológicos como la memoria y la intención. Pero usualmente este problema se mantiene seguro en el reino de la especulación abstracta, lejos de la realidad concreta de la experiencia humana. Con Javier, de repente el problema se vuelve desconfortablemente concreto y perturbadoramente real. Si Javier recuerda ser Juan, si tiene acceso a los recuerdos de Juan, pero no tiene los mismos padres, no vive en la misma comunidad, no tiene el mismo cuerpo, no tiene los mismos amigos ni colegas, no tiene acceso a las mismas emociones vinculadas a esas relaciones de la vida anterior, ¿en qué sentido profundo puede ser considerado el mismo individuo? ¿O es esto una violación de nuestras categorías conceptuales más básicas sobre la realidad? Una tercera pregunta, quizás aún más profunda y urgente, concierne al propósito subyacente de la reencarnación, si es que existe. ¿Por qué volveríamos? ¿Cuál sería el mecanismo teleológico? En su conversación con su madre, Javier mencionó específicamente aprender sobre el amor, sobre la conexión emocional. Esta mención resuena profundamente con varias tradiciones religiosas y filosóficas antiguas, incluyendo el hinduismo clásico, el budismo tibetano y muchas versiones del cristianismo esotérico que las iglesias institucionales han marginado. Estas tradiciones han propuesto a lo largo de miles de años que la reencarnación es un mecanismo fundamental de evolución espiritual. De acuerdo con estas cosmologías, el alma o la conciencia regresa una y otra vez en vidas sucesivas con el propósito de aprender lecciones existenciales profundas, superar defectos de carácter, elevarse gradualmente a planos de existencia más altos de conciencia y compasión. En esta interpretación espiritual, Juan Morales fue un hombre que se enfocó completamente, casi obsesivamente, en su trabajo y su deber profesional. Era un hombre responsable, confiable, pero que quizás descuidó o ignoró las dimensiones más profundas y significativas de la experiencia humana. El amor genuino, la conexión emocional profunda, la comprensión empática del sufrimiento de otros. Entonces, de acuerdo con esta cosmología reencarnacionista, su alma regresa como Javier, literalmente naciendo dentro de una familia donde el amor es abundante, accesible y valorizado como lo más importante. Nace en circunstancias donde, literalmente, no tiene otra opción más que aprender esa lección fundamental sobre el valor del amor por encima del deber. Es una solución poética, elegante, que encaja perfectamente con la narrativa que emergió de los recuerdos de Javier. Pero esta explicación, aunque sea elegante y satisfactoria en un nivel emocional, no puede ser probada de manera científica rigurosa. Permanece firmemente en el reino de la creencia, no del conocimiento científico verificable. Permanece en el dominio de la fe y la filosofía, no en el dominio de la ciencia empírica. El doctor Méndez, en sus reflexiones finales, cuando terminó su investigación y escribió su informe conclusivo, escribió párrafos que permanecerán en los anales de la investigación sobre este fenómeno. La ciencia se construye fundamentalmente sobre observaciones reproducibles y explicaciones mecanicistas que pueden ser verificadas independientemente. Pero la ciencia verdadera también debe ser profundamente humilde ante lo que aún no comprende completamente, ante los límites de nuestro conocimiento actual. El caso de Javier nos confronta de manera ineludible con esa humildad necesaria. No podemos explicar lo que sucedió en este caso dentro de nuestros marcos conceptuales actuales. No podemos reducir los hechos verificables a hipótesis convencionales sobre transmisión de información o confabulación psicológica, pero eso no significa que lo ocurrido sea falso o ilusorio. Simplemente significa que nuestros marcos conceptuales pueden ser fundamentalmente incompletos.
simplemente significa que la realidad puede ser más vasta y más misteriosa de lo que nuestras teorías científicas actuales han estado dispuestas a reconocer. Hoy, muchos años después, Javier es un niño ordinario en la mayoría de los sentidos superficiales. Juega, estudia, ríe y vive su vida como cualquier otro niño de su edad en México. Los recuerdos vívidos y perturbadores de su muerte anterior han desaparecido casi completamente, dejando solo impresiones vagas y espectrales, como los restos fragmentados de un sueño olvidado al despertar. Pero en ciertos momentos específicos, en ocasiones particulares cuando la atmósfera es correcta, cuando ve un tren en la distancia o cuando huele un olor particular que parece transportar su conciencia a otro tiempo y lugar, sus ojos revelan una profundidad, una sabiduría anciana que no corresponde con sus años. Es en esos momentos fugaces que uno puede vislumbrar, quizás, la verdad de una historia que la ciencia aún no puede contar completamente, una verdad que permanece en el borde entre lo conocido y lo desconocido. Años después del punto álgido de la investigación, el doctor Méndez continuó documentando los desarrollos en el caso de Javier, aunque el niño había entrado progresivamente en la adolescencia y sus recuerdos de la vida anterior habían prácticamente desaparecido del plano consciente. Lo que ocurrió después fue tan intrigante como el fenómeno original, revelando capas adicionales de complejidad en este ya extraordinario caso de reencarnación. Cuando Javier cumplió 14 años, su madre María recibió una llamada inesperada. Era Rosa Morales, la hija de Juan Morales, quien a esa edad avanzada decidió finalmente contactar a la familia de Javier. Rosa, quien había pasado décadas reflexionando sobre la similitud asombrosa entre Javier y su padre fallecido, quería conocer al niño. Deseaba, como ella lo expresó en esa conversación inicial, ver si existía algo que confirmara o negara lo que ella sospechaba desde hace años. El encuentro entre Rosa y Javier fue documentado cuidadosamente por el doctor Méndez, quien a esa altura ya se encontraba cerca del final de su carrera académica, pero permanecía profundamente invested en los desarrollos de este caso. Lo que sucedió durante ese encuentro fue descrito por los presentes como emotivamente complejo y científicamente intrigante en igual medida. Rosa trajo fotografías antiguas de su padre, Juan Morales, en diversos momentos de su vida, trabajando en el ferrocarril con su familia en ocasiones formales. Cuando Javier vio estas fotos, aunque sus recuerdos explícitos de la vida anterior habían desaparecido, algo profundo pareció resonar en su ser. El adolescente mostró una reacción emocional intensa, especialmente al ver la cicatriz en una de las fotografías. Javier lloraba, pero de una manera peculiar. Sus lágrimas parecían estar conectadas a algo más profundo que la comprensión racional, como si su cuerpo recordara lo que su mente consciente había olvidado. Rosa contó historias sobre su padre que resultaron ser fascinatingly congruentes con lo que Javier había recordado años antes. Confirmó que Juan Morales efectivamente era un hombre completamente devotado a su trabajo en el ferrocarril, que pasaba largas horas alejado de su familia, que frecuentemente expresaba culpa por no pasar suficiente tiempo con sus hijos. Contó que su padre guardaba una distancia emocional, una rigidez caracterológica que ella siempre había atribuido a su educación y a la cultura de la época. Pero el detalle más profundo que Rosa compartió fue una anécdota que helaba la sangre. Poco antes de su muerte, Juan le había dicho a su esposa Dolores que sentía que nunca había realmente vivido, solo trabajado, que deseaba haber pasado más tiempo aprendiendo a amar a su familia. Esta confesión, realizada apenas semanas antes de la muerte de Juan, resonó profundamente con lo que Javier había recordado durante la regresión, que su propósito en regresar era aprender sobre el amor,
algo que había descuidado en su vida anterior. El doctor Méndez registró en sus notas posteriores al encuentro: acabamos de presenciar algo que trasciende la mera coincidencia estadística. No es meramente que un niño recordara detalles sobre una vida anterior. Es que esos detalles contenían información que solo la persona original habría sabido. Información que no estaba disponible públicamente. Información que solo fue confirmada cuando entramos en contacto con los descendientes biológicos. Más aún, la progresión narrativa de la vida de Juan Morales, culminando con su deseo de aprender sobre el amor, se alinea perfectamente con el propósito que Javier expresó durante su regresión hipnótica. La comunidad científica reaccionó de diferentes maneras al caso de Javier conforme más detalles fueron publicados en revistas académicas especializadas. Algunos neurocientíficos y psicólogos continuaron siendo escépticos, argumentando que la regresión hipnótica es inherentemente poco confiable, que los detalles históricos podrían haber sido adquiridos inconscientemente a través de medios que no fueron completamente documentados, que las conexiones entre Javier y Juan Morales eran coincidencias improbables, pero no imposibles. Un grupo de estadísticos publicó un artículo argumentando que si consideramos el número total de niños en el mundo que reportan memorias de vidas anteriores, la probabilidad de que al menos algunos de ellos casualmente coincidan con hechos históricos verificables es matemáticamente predecible. Pero otros investigadores, incluyendo algunos neurocientíficos de renombre, comenzaron a tomar el caso más en serio. El investigador británico Dr. Ian Stevenson, quien durante décadas documentó cientos de casos de reencarnación aparente, habría incluido a Javier en su famoso archivo de casos más convincentes. Aunque Stevenson falleció en 2007, su trabajo metodológico y su rigor científico en la investigación de estos fenómenos habían establecido un precedente. Sus colegas continuaron su trabajo y varios de ellos contactaron al doctor Méndez para examinar sus datos de primera mano. Lo que emergió de estas colaboraciones académicas posteriores fue un reconocimiento más amplio, aunque aún minoritario, de que ciertos casos de niños que reportan memorias de vidas anteriores contienen características que simplemente no pueden ser descartadas como fantasía o confabulación. El caso de Javier se unió a otros casos documentados similar rigurosamente como posibles evidencias de fenómenos que nuestros marcos teóricos actuales no pueden acomodar cómodamente. Una pregunta que surgió repetidamente entre los investigadores fue: ¿por qué los niños? ¿Por qué es que las memorias de vidas anteriores parecen ser más comunes y vividas en niños pequeños que en adultos? Una teoría propuesta sugiere que la conciencia infantil aún no está completamente solidificada en la identidad actual. El cerebro de un niño de 6 años aún está en formación, aún está estableciendo las estructuras fundamentales que definirán su identidad personal durante la vida adulta. Es posible, sugieren algunos investigadores, que las memorias de vidas anteriores sean más accesibles durante este período, porque la barrera entre vidas sucesivas aún no se ha endurecido completamente. Conforme el niño crece, el trauma de la encarnación actual, la educación, las experiencias culturales y la solidificación de la identidad presente pueden gradualmente sobreescribir o sellar los recuerdos de vidas anteriores, relegándolos a dimensiones más profundas de la psique donde permanecen como intuiciones vagas, déjà vu, o conexiones inexplicables a lugares y personas. El Dr. Méndez reflexionó sobre esto en una conferencia que dio en 2019, 5 años después de que completara su investigación principal. Lo que observamos en casos como el de Javier sugiere que la conciencia humana puede ser fundamentalmente diferente de lo que creíamos.
Posiblemente no sea un producto local del cerebro individual, sino más bien una manifestación local de algo mucho más vasto. Imaginen si la conciencia fuera como una onda de radio. Cada cerebro sería un receptor particular, capaz de recibir y procesar información de manera única. La muerte del cuerpo no significaría el fin de la onda en sí, solo el fin de ese receptor particular. Y un nuevo cuerpo, un nuevo cerebro, sería como encender un nuevo receptor que podría, bajo las circunstancias correctas, conectar con información de receptores anteriores. Esta metáfora, aunque especulativa, captura algo fundamental sobre cómo ciertos investigadores comenzaron a pensar sobre estos fenómenos. Ya no era una cuestión de si la conciencia existe después de la muerte, sino cómo la información de la conciencia podría ser transmitida, cómo podría persistir, cómo podría manifestarse en nuevas formas corporales. Las implicaciones de tales posibilidades son profundas y perturbadoras para nuestra comprensión de qué significa ser humano. Si la conciencia realmente persiste, si realmente transmigra de una encarnación a otra, entonces todo lo que hemos construido en términos de nuestra identidad actual es, en cierto sentido, una fase transitoria en una existencia mucho más vasta. Cada relación que construimos, cada trauma que sufrimos, cada alegría que experimentamos no es simplemente un evento fugaz en una vida limitada a 70 u 80 años. Es parte de una narrativa existencial que se extiende mucho más allá de los límites de nuestro conocimiento actual. Esto también replanteará radicalmente nuestras concepciones éticas y morales. Si reencarnaos, si nuestras acciones en una vida pueden tener consecuencias que se extienden hacia futuras encarnaciones, entonces la moralidad adquiere una dimensión completamente nueva. El concepto del karma, desplegado en las filosofías orientales durante miles de años, podría no ser meramente un sistema metafórico de consecuencias espirituales, sino un mecanismo literal de causalidad existencial, que se extiende a través de múltiples vidas. Javier, ahora un adulto joven, continuó con su vida persiguiendo intereses que son ordinarios: educación, amigos, los típicos anhelos de la juventud moderna. Pero aquellos que lo conocen, particularmente María, su madre, afirman que Javier posee una cualidad de compasión y una capacidad para entender el sufrimiento que parece trascender su edad y experiencia. Cuando la gente le cuenta sus problemas, Javier escucha con una atención y un entendimiento que resulta sorprendente. Es como si, en algún nivel profundo, él hubiera aprendido la lección que vino a aprender, que el amor, la conexión emocional, la compasión por el sufrimiento de otros, son los elementos verdaderamente significativos de la existencia humana. La investigación del Dr. Méndez fue publicada en varias revistas académicas respetadas, incluyendo The Journal of Consciousness Studies, y fue presentada en conferencias internacionales sobre fenómenos anómalos. El caso de Javier se convirtió en una referencia importante en el pequeño pero creciente campo de investigación sobre la reencarnación. Mientras que el establishment científico mayoritario permanece escéptico, es un escepticismo cada vez menos basado en la certeza de que tales fenómenos son imposibles, y más basado en la dificultad metodológica de estudiarlos rigurosamente. Lo que el caso de Javier nos deja fundamentalmente es una pregunta abierta, no una respuesta definitiva, sino una pregunta que persiste, que desafía, que nos obliga a reconsiderar lo que creemos conocer. Esa pregunta es simple, pero profunda. ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos meramente la suma de nuestras experiencias en esta vida, o somos algo mucho más vasto y continuo? ¿Es la muerte verdaderamente el final,
¿O es meramente una transición en una existencia que trasciende completamente nuestras categorías ordinarias de tiempo y ser? Estas son preguntas que la ciencia, en su forma actual, puede investigar, pero no puede definitivamente responder. Pueden ser respondidas solo por cada individuo, basándose en su propia experiencia, su propia intuición, su propia disposición para confrontar misterios que pueden nunca ser completamente resueltos. El caso de Javier nos recuerda que el universo es más vasto, más misterioso y más profundo de lo que frecuentemente nos atrevemos a imaginar. Nos recuerda que permanecer abierto a lo inexplicable, mientras mantenemos rigor científico, puede ser la mejor aproximación para comprender la verdadera naturaleza de la realidad y de nosotros mismos. La segunda pregunta que emerge es quizás aún más profunda y perturbadora. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la identidad personal? Si Javier es realmente la reencarnación de Juan Morales, ¿qué significa eso exactamente para nuestra comprensión fundamental del concepto de self, del yo? ¿Es Juan Morales el mismo ser que Javier, solo encarnado en un cuerpo diferente, viviendo en un tiempo diferente, en circunstancias completamente diferentes? ¿O es Javier un ser completamente diferente que simplemente tiene acceso inexplicable a los recuerdos genéricos de Juan? La filosofía occidental llama a esto el famoso problema de la identidad personal a través del tiempo. Un problema que ha sido discutido académicamente en contextos completamente teóricos durante siglos, desde la antigüedad hasta la filosofía contemporánea. Los filósofos han propuesto diversas soluciones. Algunos argumentan que la identidad se basa en la continuidad de la conciencia, otros en la continuidad del cuerpo físico, otros en factores psicológicos como la memoria y la intención. Pero usualmente este problema se mantiene seguro en el reino de la especulación abstracta, lejos de la realidad concreta de la experiencia humana. Con Javier, de repente el problema se vuelve desconfortablemente concreto y perturbadoramente real. Si Javier recuerda ser Juan, si tiene acceso a los recuerdos de Juan, pero no tiene los mismos padres, no vive en la misma comunidad, no tiene el mismo cuerpo, no tiene los mismos amigos ni colegas, no tiene acceso a las mismas emociones vinculadas a esas relaciones de la vida anterior, ¿en qué sentido profundo puede ser considerado el mismo individuo? ¿O es esto una violación de nuestras categorías conceptuales más básicas sobre la realidad? Una tercera pregunta, quizás aún más profunda y urgente, concierne al propósito subyacente de la reencarnación, si es que existe. ¿Por qué volveríamos? ¿Cuál sería el mecanismo teleológico? En su conversación con su madre, Javier mencionó específicamente aprender sobre el amor, sobre la conexión emocional. Esta mención resuena profundamente con varias tradiciones religiosas y filosóficas antiguas, incluyendo el hinduismo clásico, el budismo tibetano y muchas versiones del cristianismo esotérico que las iglesias institucionales han marginado. Estas tradiciones han propuesto a lo largo de miles de años que la reencarnación es un mecanismo fundamental de evolución espiritual. De acuerdo con estas cosmologías, el alma o la conciencia regresa una y otra vez en vidas sucesivas con el propósito de aprender lecciones existenciales profundas, superar defectos de carácter, elevarse gradualmente a planos de existencia más altos de conciencia y compasión. En esta interpretación espiritual, Juan Morales fue un hombre que se enfocó completamente, casi obsesivamente, en su trabajo y su deber profesional. Era un hombre responsable, confiable, pero que quizás descuidó o ignoró las dimensiones más profundas y significativas de la experiencia humana. El amor genuino, la conexión emocional profunda, la comprensión empática del sufrimiento de otros.
Entonces, de acuerdo con esta cosmología reencarnacionista, su alma regresa como Javier, literalmente naciendo dentro de una familia donde el amor es abundante, accesible y valorizado como lo más importante. Nace en circunstancias donde, literalmente, no tiene otra opción más que aprender esa lección fundamental sobre el valor del amor por encima del deber. Es una solución poética, elegante, que encaja perfectamente con la narrativa que emergió de los recuerdos de Javier. Pero esta explicación, aunque sea elegante y satisfactoria en un nivel emocional, no puede ser probada de manera científica rigurosa. Permanece firmemente en el reino de la creencia, no del conocimiento científico verificable. Permanece en el dominio de la fe y la filosofía, no en el dominio de la ciencia empírica. El doctor Méndez, en sus reflexiones finales, cuando terminó su investigación y escribió su informe conclusivo, escribió párrafos que permanecerán en los anales de la investigación sobre este fenómeno. La ciencia se construye fundamentalmente sobre observaciones reproducibles y explicaciones mecanicistas que pueden ser verificadas independientemente. Pero la ciencia verdadera también debe ser profundamente humilde ante lo que aún no comprende completamente, ante los límites de nuestro conocimiento actual. El caso de Javier nos confronta de manera ineludible con esa humildad necesaria. No podemos explicar lo que sucedió en este caso dentro de nuestros marcos conceptuales actuales. No podemos reducir los hechos verificables a hipótesis convencionales sobre transmisión de información o confabulación psicológica, pero eso no significa que lo ocurrido sea falso o ilusorio. Simplemente significa que nuestros marcos conceptuales pueden ser fundamentalmente incompletos. Simplemente significa que la realidad puede ser más vasta y más misteriosa de lo que nuestras teorías científicas actuales han estado dispuestas a reconocer. Hoy, muchos años después, Javier es un niño ordinario en la mayoría de los sentidos superficiales. Juega, estudia, ríe y vive su vida como cualquier otro niño de su edad en México. Los recuerdos vívidos y perturbadores de su muerte anterior han desaparecido casi completamente, dejando solo impresiones vagas y espectrales, como los restos fragmentados de un sueño olvidado al despertar. Pero en ciertos momentos específicos, en ocasiones particulares cuando la atmósfera es correcta, cuando ve un tren en la distancia o cuando huele un olor particular que parece transportar su conciencia a otro tiempo y lugar, sus ojos revelan una profundidad, una sabiduría anciana que no corresponde con sus años. Es en esos momentos fugaces que uno puede vislumbrar, quizás, la verdad de una historia que la ciencia aún no puede contar completamente, una verdad que permanece en el borde entre lo conocido y lo desconocido. Años después del punto álgido de la investigación, el doctor Méndez continuó documentando los desarrollos en el caso de Javier. Aunque el niño había entrado progresivamente en la adolescencia y sus recuerdos de la vida anterior habían prácticamente desaparecido del plano consciente. Lo que ocurrió después fue tan intrigante como el fenómeno original, revelando capas adicionales de complejidad en este ya extraordinario caso de reencarnación. Cuando Javier cumplió 14 años, su madre María recibió una llamada inesperada. Era Rosa Morales, la hija de Juan Morales, quien a esa edad avanzada decidió finalmente contactar a la familia de Javier. Rosa, quien había pasado décadas reflexionando sobre la similitud asombrosa entre Javier y su padre fallecido, quería conocer al niño. Deseaba, como ella lo expresó en esa conversación inicial, ver si existía algo que confirmara o negara lo que ella sospechaba desde hace años.
El encuentro entre Rosa y Javier fue documentado cuidadosamente por el doctor Méndez, quien a esa altura ya se encontraba cerca del final de su carrera académica, pero permanecía profundamente invested en los desarrollos de este caso. Lo que sucedió durante ese encuentro fue descrito por los presentes como emotivamente complejo y científicamente intrigante en igual medida. Rosa trajo fotografías antiguas de su padre, Juan Morales, en diversos momentos de su vida, trabajando en el ferrocarril con su familia en ocasiones formales. Cuando Javier vio estas fotos, aunque sus recuerdos explícitos de la vida anterior habían desaparecido, algo profundo pareció resonar en su ser. El adolescente mostró una reacción emocional intensa, especialmente al ver la cicatriz en una de las fotografías. Javier lloraba, pero de una manera peculiar. Sus lágrimas parecían estar conectadas a algo más profundo que la comprensión racional, como si su cuerpo recordara lo que su mente consciente había olvidado. Rosa contó historias sobre su padre que resultaron ser fascinatingly congruentes con lo que Javier había recordado años antes. Confirmó que Juan Morales efectivamente era un hombre completamente devotado a su trabajo en el ferrocarril, que pasaba largas horas alejado de su familia, que frecuentemente expresaba culpa por no pasar suficiente tiempo con sus hijos. Contó que su padre guardaba una distancia emocional, una rigidez caracterológica que ella siempre había atribuido a su educación y a la cultura de la época. Pero el detalle más profundo que Rosa compartió fue una anécdota que helaba la sangre. Poco antes de su muerte, Juan le había dicho a su esposa Dolores que sentía que nunca había realmente vivido, solo trabajado, que deseaba haber pasado más tiempo aprendiendo a amar a su familia. Esta confesión, realizada apenas semanas antes de la muerte de Juan, resonó profundamente con lo que Javier había recordado durante la regresión, que su propósito en regresar era aprender sobre el amor, algo que había descuidado en su vida anterior. El doctor Méndez registró en sus notas posteriores al encuentro: acabamos de presenciar algo que trasciende la mera coincidencia estadística. No es meramente que un niño recordara detalles sobre una vida anterior, es que esos detalles contenían información que solo la persona original habría sabido, información que no estaba disponible públicamente, información que solo fue confirmada cuando entramos en contacto con los descendientes biológicos. Más aún, la progresión narrativa de la vida de Juan Morales, culminando con su deseo de aprender sobre el amor, se alinea perfectamente con el propósito que Javier expresó durante su regresión hipnótica. La comunidad científica reaccionó de diferentes maneras al caso de Javier conforme más detalles fueron publicados en revistas académicas especializadas. Algunos neurocientíficos y psicólogos continuaron siendo escépticos, argumentando que la regresión hipnótica es inherentemente poco confiable, que los detalles históricos podrían haber sido adquiridos inconscientemente a través de medios que no fueron completamente documentados, que las conexiones entre Javier y Juan Morales eran coincidencias improbables, pero no imposibles. Un grupo de estadísticos publicó un artículo argumentando que si consideramos el número total de niños en el mundo que reportan memorias de vidas anteriores, la probabilidad de que al menos algunos de ellos casualmente coincidan con hechos históricos verificables es matemáticamente predecible. Pero otros investigadores, incluyendo algunos neurocientíficos de renombre, comenzaron a tomar el caso más en serio. El investigador británico Dr. Ian Stevenson, quien durante décadas documentó cientos de casos de reencarnación aparente, habría incluido a Javier en su famoso archivo de casos más convincentes. Aunque Stevenson falleció en 2007, su trabajo metodológico y su rigor científico en la investigación de estos fenómenos habían establecido un precedente. Sus colegas continuaron su trabajo
y varios de ellos contactaron al doctor Méndez para examinar sus datos de primera mano. Lo que emergió de estas colaboraciones académicas posteriores fue un reconocimiento más amplio, aunque aún minoritario, de que ciertos casos de niños que reportan memorias de vidas anteriores contienen características que simplemente no pueden ser descartadas como fantasía o confabulación. El caso de Javier se unió a otros casos documentados similar rigurosamente como posibles evidencias de fenómenos que nuestros marcos teóricos actuales no pueden acomodar cómodamente. Una pregunta que surgió repetidamente entre los investigadores fue: ¿por qué los niños? ¿Por qué es que las memorias de vidas anteriores parecen ser más comunes y vividas en niños pequeños que en adultos? Una teoría propuesta sugiere que la conciencia infantil aún no está completamente solidificada en la identidad actual. El cerebro de un niño de 6 años aún está en formación, aún está estableciendo las estructuras fundamentales que definirán su identidad personal durante la vida adulta. Es posible, sugieren algunos investigadores, que las memorias de vidas anteriores sean más accesibles durante este período, porque la barrera entre vidas sucesivas aún no se ha endurecido completamente. Conforme el niño crece, el trauma de la encarnación actual, la educación, las experiencias culturales y la solidificación de la identidad presente pueden gradualmente sobreescribir o sellar los recuerdos de vidas anteriores, relegándolos a dimensiones más profundas de la psique donde permanecen como intuiciones vagas, déjà vu, o conexiones inexplicables a lugares y personas. El doctor Méndez reflexionó sobre esto en una conferencia que dio en 2019, 5 años después de que completara su investigación principal. Lo que observamos en casos como el de Javier sugiere que la conciencia humana puede ser fundamentalmente diferente de lo que creíamos. Posiblemente no sea un producto local del cerebro individual, sino más bien una manifestación local de algo mucho más vasto. Imaginen si la conciencia fuera como una onda de radio. Cada cerebro sería un receptor particular, capaz de recibir y procesar información de manera única. La muerte del cuerpo no significaría el fin de la onda en sí, solo el fin de ese receptor particular. Y un nuevo cuerpo, un nuevo cerebro, sería como encender un nuevo receptor que podría, bajo las circunstancias correctas, conectar con información de receptores anteriores. Esta metáfora, aunque especulativa, captura algo fundamental sobre cómo ciertos investigadores comenzaron a pensar sobre estos fenómenos. Ya no era una cuestión de si la conciencia existe después de la muerte, sino cómo la información de la conciencia podría ser transmitida, cómo podría persistir, cómo podría manifestarse en nuevas formas corporales. Las implicaciones de tales posibilidades son profundas y perturbadoras para nuestra comprensión de qué significa ser humano. Si la conciencia realmente persiste, si realmente transmigra de una encarnación a otra, entonces todo lo que hemos construido en términos de nuestra identidad actual es, en cierto sentido, una fase transitoria en una existencia mucho más vasta. Cada relación que construimos, cada trauma que sufrimos, cada alegría que experimentamos no es simplemente un evento fugaz en una vida limitada a 70 u 80 años. Es parte de una narrativa existencial que se extiende mucho más allá de los límites de nuestro conocimiento actual. Esto también replanteará radicalmente nuestras concepciones éticas y morales. Si reencarnaos, si nuestras acciones en una vida pueden tener consecuencias que se extienden hacia futuras encarnaciones, entonces la moralidad adquiere una dimensión completamente nueva. El concepto del karma,
desplegado en las filosofías orientales durante miles de años, podría no ser meramente un sistema metafórico de consecuencias espirituales, sino un mecanismo literal de causalidad existencial que se extiende a través de múltiples vidas. Javier, ahora un adulto joven, continuó con su vida persiguiendo intereses que son ordinarios: educación, amigos, los típicos anhelos de la juventud moderna. Pero aquellos que lo conocen, particularmente María, su madre, afirman que Javier posee una cualidad de compasión y una capacidad para entender el sufrimiento que parece trascender su edad y experiencia. Cuando la gente le cuenta sus problemas, Javier escucha con una atención y un entendimiento que resulta sorprendente. Es como si, en algún nivel profundo, él hubiera aprendido la lección que vino a aprender: que el amor, la conexión emocional, la compasión por el sufrimiento de otros, son los elementos verdaderamente significativos de la existencia humana. La investigación del Dr. Méndez fue publicada en varias revistas académicas respetadas, incluyendo The Journal of Consciousness Studies, y fue presentada en conferencias internacionales sobre fenómenos anómalos. El caso de Javier se convirtió en una referencia importante en el pequeño pero creciente campo de investigación sobre la reencarnación. Mientras que el establishment científico mayoritario permanece escéptico, es un escepticismo cada vez menos basado en la certeza de que tales fenómenos son imposibles, y más basado en la dificultad metodológica de estudiarlos rigurosamente. Lo que el caso de Javier nos deja fundamentalmente es una pregunta abierta. No una respuesta definitiva, sino una pregunta que persiste, que desafía, que nos obliga a reconsiderar lo que creemos conocer. Esa pregunta es simple, pero profunda. ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos meramente la suma de nuestras experiencias en esta vida, o somos algo mucho más vasto y continuo? ¿Es la muerte verdaderamente el final? ¿O es meramente una transición en una existencia que trasciende completamente nuestras categorías ordinarias de tiempo y ser? Estas son preguntas que la ciencia, en su forma actual, puede investigar, pero no puede definitivamente responder. Pueden ser respondidas solo por cada individuo, basándose en su propia experiencia, su propia intuición, su propia disposición para confrontar misterios que pueden nunca ser completamente resueltos. El caso de Javier nos recuerda que el universo es más vasto, más misterioso y más profundo de lo que frecuentemente nos atrevemos a imaginar. Nos recuerda que permanecer abierto a lo inexplicable, mientras mantenemos rigor científico, puede ser la mejor aproximación para comprender la verdadera naturaleza de la realidad y de nosotros mismos.